Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Julius Robert Oppenheimer. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con otro iceberg, en el cual hablaremos de diversas historias que son poco conocidas, encontraremos de todo, y como la definición que se ha hecho del iceberg, iremos conociendo datos poco conocidos, hasta los que se desconoce en su totalidad. En cada nivel también, iremos encontrando temas fuertes, que no son muy recordados. Sin más por agregar, comencemos con este nuevo video. El iceberg de las historias poco conocidas. La Gioconda. Es una obra del Renacimiento, pintada por el artista multifacético Leonardo da Vinci. El cuadro fue pintado entre los años 1503 y 1506. Hoy por hoy, es uno de los más importantes símbolos de la cultura occidental. Se encuentra actualmente en el Museo del Louvre, en París, Francia. La Mona Lisa es considerada la pintura más famosa del mundo. Pocas obras han pasado por tanto escrutinio y estudio. Algunas de las razones que la hacen tan famosa son: el realismo extremo de Leonardo da Vinci, al usar métodos matemáticos para medir las proporciones humanas. La revolución que generó, en las dimensiones y en las formas de retratar. La suma de los misterios de la pintura. Desde la identidad de la modelo, hasta por qué Leonardo da Vinci nunca entregó el encargo. Misterios. Su sonrisa. Muchos dicen que depende del estado de ánimo de quien la mira, pero sea cierto o no, no existe una opinión generalizada sobre la expresión en el rostro de la protagonista de la obra más famosa del mundo. Más misterioso es aún el motivo de su curiosa pose. Modelo. A pesar de que la pintura está basada en Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo. La modelo, o mejor dicho, el modelo de esta pintura, fue su discípulo y ayudante, Salai. No solo participó en la Gioconda, sino que también fue el modelo de cuadros como Juan Bautista. El ángel encarnado. Cuando Leonardo desea reproducir un tipo físico hermoso, acude a los rasgos de Salai, sobre todo a su perfil característico, de nariz recta, frente y mentón redondeado y cabellera rizada y abundante. Es el prototipo de rostro angélico y andrógino, ya que los rasgos del muchacho eran algo femeninos. Antes de continuar, los invito a que se suscriban al canal, y activen la campanita de notificaciones, para no perderse nada del contenido. Gracias por su atención. El jardinero convertido en rey. En el año 1861, a.C., el rey Erraimiti gobernó la pequeña ciudad sumeria de Isin, ahora en el sur de Irak. Un día, los sacerdotes reales proclamaron que un evento celestial inminente, un presagio oscuro, predijo la muerte del rey. Como una forma de engañar a la voluntad de las estrellas, el rey se ocultó y coronó a un plebeyo, el jardinero, con el nombre de Enlil-bani, como rey sustituto, que sería ejecutado como una forma de engañar a la profecía. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Mientras estaba escondido, Erraimiti se atragantó hasta morir con un cuenco de avena. El jardinero convertido en rey aprovechó el momento, y se negó a ceder el trono, argumentando que su gobierno era de los dioses. Así, Enlil-bani se convirtió en el nuevo rey y fundó una nueva dinastía. El padre de la tragedia griega. Esquilo fue un autor griego antiguo y el padre de la tragedia como género dramático. De acuerdo con el género que prefería, el famoso autor enfrentó su desaparición de una manera trágica y completamente improbable. Se dice que Esquilo murió de una fractura de cráneo causada por un buitre, que dejó caer una tortuga sobre su cabeza. El pájaro suele abrir los caparazones de las tortugas dejándonos caer sobre objetos duros, y se dice que confundió la cabeza calva del autor con una roca. Previamente, un oráculo le había emitido la predicción de que un dardo venido del cielo lo mataría.
Torre de Pisa. Es la torre campanario de la Catedral de Pisa, situada en la Plaza del Duomo de Pisa, en la ciudad del mismo nombre, municipio de la región italiana de la Toscana y capital de la provincia homónima de Italia. 177 años tardaron en construir el campanario de la Catedral de Pisa, un monstruo fálico de 55,8 metros de altura situado en la Plaza del Duomo en la ciudad de Pisa, en el corazón de la Toscana, Italia. Las obras del descomunal proyecto se iniciaron en 1173, pero la torre comenzó a inclinarse en 1178, poco después de que comenzaran a juntar pedruscos en su segundo piso. Y ya no paró. En 1350 la inclinación era ya de casi 1,5 metros. En 1817, de 3,80 metros. En 1993, de 4,47 metros. No se construyó torcida, sino que por culpa de los insuficientes 3 metros de profundidad de sus cimientos, el suelo comenzó a ceder pronto. Tiene una altura de 55 metros, pesa 14.700 toneladas y tiene 294 escalones. En 1990 cerraron la entrada al público a la torre por su inclinación ya peligrosa. El agente 10B. En México, al igual que en Estados Unidos, el gobierno nacional cuenta con un servicio de inteligencia de cuyas filas surgió un héroe sin nombre a quien se le atribuye haber evitado una invasión estadounidense a México. Tras los años de la Revolución, México tenía la necesidad de crear una soberanía nacional. Esto llevó a los gobiernos posrevolucionarios a adoptar políticas que trastocaron intereses de grandes transnacionales, y que por supuesto no fueron bien vistas por el gobierno del vecino país del norte. Fue así que en 1927, el presidente Plutarco Elías Calles trabajaba en diversos cambios para poder reformar al país, afectando con ello de manera directa e indirectamente los intereses extranjeros, motivo por el que era mal visto por el gobierno estadounidense, cuyos intereses en el petróleo y en otras riquezas nacionales se vieron afectados con las reformas a la ley que sentaron las bases para la expropiación petrolera, lo que hizo que la relación con Estados Unidos fuera demasiado tensa. Tal fue la animadversión del gobierno norteamericano con México que en aquel entonces, la administración de Plutarco Elías Calles fue valorada como una amenaza de dimensiones comparables a la lejana Rusia. Esta percepción que se tenía de México se debió en gran medida a que hasta finales de los 30, y a escala continental, México con su revolución constituyó en el mayor desafío a la política estadounidense en América Latina. Por todo este contexto de tensas relaciones entre México y Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX, no es de extrañar que el vecino del norte ya contará con un elaborado plan para destituir a Calles e intervenir militarmente en el país. Sin embargo, dicha invasión norteamericana se pudo evitar gracias al trabajo de un agente secreto, de quien se desconoce su identidad y solo se identificaba con las palabras simplemente 10B. De este modo fue gracias a que la agente 10B logró filtrar documentos confidenciales de la embajada estadounidense, los cuales se hicieron llegar hasta al presidente, que un conflicto de mayor magnitud pudo ser evitado. Este misterioso agente, de quien se desconoce prácticamente todo, pues no se sabe si fue hombre o mujer e incluso a qué nacionalidad pertenecía, escribió más de 300 reportes con información clasificada. Según se tiene registro, en 2 años de actividad, 10B consiguió copias de los planes de colores, planes que consistían en ataques armados e intervenciones militares contra Cuba y Centroamérica, así como casi 7.000 memorándums con mapas militares y cartas del Departamento de Estado y Defensa de los Estados Unidos. Fue justamente por uno de estos memorándums con fecha del 9 de febrero de 1927 cuando 10B comunica: el presidente estadounidense Calvin Coolidge ha decidido invadir México poniendo en operación el Plan Verde. Le informo que en la Casa Blanca se están ultimando todos los preparativos para desarrollar una nueva política sobre México. Durante las 2 semanas entrantes del presente marzo, se llegará hasta la intervención armada. Ya se ha sacado para su estudio el Plan Verde. Respetuosamente, B10.
Por su parte, Díez-B mandó su último reporte fechado el 23 de mayo de 1927, después del cual desapareció completamente y hasta la fecha nadie conoce su identidad, pero sin duda fue un personaje crucial para la historia reciente del país y la defensa de la soberanía. La invención de la bomba atómica. Cuando en 1915, Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad, puso la primera piedra para la creación de una de las armas más letales jamás imaginadas. Pero la idea de materializar el invento fue del físico norteamericano, Leo Szilard, que en 1933 leyó el concepto bomba atómica en una novela de ciencia ficción, y lo patentó rápidamente para que no cayera en manos de los alemanes. Después, otro físico estadounidense, Robert Oppenheimer, juntó a un gabinete de eminencias, financiado por el presidente Roosevelt, y con la bendición de Einstein, que se estrujaron las meninges y no pararon hasta terminar el mortífero ingenio. Sin pensarlo más. El físico teórico, Julius Robert Oppenheimer, tomó las riendas del proyecto Manhattan, iniciando en la búsqueda y creación de la bomba atómica. El trabajo colectivo de los científicos en Los Álamos tuvo su primer éxito en la primera explosión nuclear cerca del pueblo de Alamogordo, Nuevo México, el día 16 de julio de 1945. A la prueba Oppenheimer le nombró Trinity, Trinidad. Más tarde explicó que se basó en un verso del poeta John Donne. Mientras Oppenheimer presenciaba la explosión nuclear Trinity, expresó el siguiente verso. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. El 6 de agosto de 1945, la bomba de uranio Little Boy fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima, Japón. 3 días después, la bomba de plutonio Fat Man se lanzó sobre Nagasaki. Las bombas mataron a centenares de miles de civiles instantáneamente y a muchos más en los días y meses siguientes. Estados Unidos bombardeó Hiroshima y Nagasaki, matando a cientos de miles de personas y demostrando que lo que habían creado esas mentes supuestamente brillantes, no había sido más que un inmenso y devastador error. En 1947 Einstein declaró: si yo hubiera sabido que los alemanes no tendrían éxito en el desarrollo de una bomba atómica, no habría hecho nada al respecto. Durante la única visita de Robert Oppenheimer a Japón después de la guerra, en 1960, un periodista le preguntó si sentía algún remordimiento por desarrollar la bomba. Oppenheimer bromeó, diciendo lo siguiente: no es que no me sienta mal. Solo es que no me siento peor hoy de lo que me sentía ayer. Francisco Fernando. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, visitó junto a su esposa la ciudad de Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina. Lo que el aristócrata austriaco no sabía era que en ese lugar la organización nacionalista Mano Negra, que deseaba crear un estado único de todos los pueblos yugoslavos, liderado por Serbia, había dispuesto a 7 jóvenes asesinos que se hallaban escondidos entre el pueblo, para matar al archiduque en cuanto lo vieran. El archiduque viajaba con su esposa en un automóvil descapotable, junto a una comitiva militar, por una de las calles de Sarajevo, cuando uno de los asesinos salió de entre el público y les lanzó una bomba, la que rebotó en el brazo del archiduque y fue a parar al suelo donde estalló, hiriendo a una docena de personas, entre las cuales se encontraba el teniente coronel Erich von Meritzi, ayudante del general Potoirek, herido en la cabeza. El archiduque se negó a abandonar Sarajevo debido al atentado, pidiendo solo que se alterase su agenda para poder incluir una visita al hospital, donde se encontraban los heridos del atentado. El vehículo de Francisco Fernando debía dirigirse al hospital siguiendo la avenida Apel, que bordea el río, sin adentrarse en las angostas callejuelas de la ciudad antigua. El cambio de planes serviría de medida de seguridad, ya que nadie les esperaría por esta avenida y así se evitarían las calles más estrechas y concurridas de la ciudad. Sin embargo, insólitamente, ninguno de los conductores había sido informado de estos cambios, por lo que pensaban seguir el camino originariamente trazado.
El auto del archiduque enfiló entonces por la calle Francisco José, con tan mala suerte que se encontró allí con el estudiante de 19 años, Gavrilo Princip, uno de los 7 terroristas, quien, deprimido por la falta de suerte de la misión, había decidido comer algo mientras reflexionaba sobre lo que haría después. El general Potoirek, que iba en el asiento delantero del auto del archiduque, se dio cuenta del error y le gritó al chofer: ¿Qué es esto? Este es el camino equivocado, se supone que seguiríamos por la avenida Apple. El conductor, sorprendido por los gritos del general, frenó de inmediato para dar marcha atrás. El automóvil se detuvo así a escasos pasos de Princip. Pocas veces en la historia un error ha tenido unas consecuencias tan graves. Princip, al ver al archiduque al frente suyo, sacó de inmediato su pistola del bolsillo y le disparó a quemarropa a este y a su esposa. Ambos morirían en los minutos siguientes y Princip sería arrestado antes de ser linchado por la multitud. En las semanas siguientes Austria-Hungría le declararía la guerra a Serbia, desencadenando así la Primera Guerra Mundial, un sangriento conflicto que dejaría más de 20 millones de muertos. La Biblioteca de Alejandría. Fundada por Ptolomeo I Soter, a principios del siglo III a.C., la biblioteca de la ciudad egipcia de Alejandría albergaba las obras más importantes concebidas por el ingenio humano. Se dice que en el siglo II a.C. llegó a tener unos 900.000 manuscritos. Es por ello que su desaparición supuso una catástrofe cultural de primer orden. No se sabe el momento exacto ni los autores claros y a lo largo de los siglos las civilizaciones se han culpado entre ellas. Unos dicen que fue víctima de un incendio en la época de César en la guerra civil del 48 a.C. Otros que se debió a un ataque del emperador Aureliano, en torno a los 170. Otros que fue pasto de la hostilidad de Teófilo de Alejandría, hacia 391. En 2002, la UNESCO inauguró la nueva Biblioteca Alejandrina, situada en la misma ciudad. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si este fue de tu agrado, te invito a que dejes tu like, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, para no perderte nada del contenido. Deja tu comentario pidiendo tu saludo, y este saldrá en el próximo video. Cuídense, y nos vemos en un nuevo video.